Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Vamos a continuar con la introducción a los vehículos inteligentes, que es la unidad número 1 de nuestra asignatura. La última vez que nos encontramos, estuvimos trabajando, además de definir un montón de cosas que tienen que ver con la materia, bueno, estuvimos haciendo un ejercicio en grupos, ¿sí? Donde cada grupo tomó uno de estos vehículos de ejemplo y estuvimos trabajando acerca de cuáles eran las problemáticas que cada uno de estos vehículos debía resolver para poder realizar la tarea o cumplir con la misión de manera exitosa, ¿sí? Nosotros básicamente integramos o compilamos esas problemáticas a resolver en lo que a mí me gusta utilizar, que es el diagrama de bloques que plantea el libro Autonomous Mobile Robots, ¿sí? Los autores son Scaramuza y Stewart. Ese libro lo tenemos ahí también en la PEDCO. Están divididas las problemáticas a resolver en grandes áreas, en particular la percepción, la localización, la cognición, ¿sí? O la toma de decisiones, el planeamiento de trayectorias y el control de bajo nivel, ¿sí? Pero como importante, para poder analizar esto, primero tenemos que poder reconocer el ambiente y determinar qué es el ambiente, ¿no? En este video nos vamos a dedicar un poco a trabajar sobre el ambiente. Un video cortito para definir qué es el ambiente o el entorno. Y acá es donde les voy a plantear primero el ejercicio a ustedes, para que pongan pausa en el video y piensen, para ustedes, en el caso de un robot o de un vehículo inteligente, ¿cómo definirían el ambiente o el entorno? Piénsenlo un poquito. Si hicieron pausa, hicieron el ejercicio, bueno, seguramente tendrán sus propias definiciones. La que vamos a usar nosotros va a ser la siguiente: el conjunto de objetos, condiciones y circunstancias de un determinado espacio que pueden influir sobre el robot o sobre el vehículo, ¿sí? O que el vehículo puede influirlas, ¿sí? Entonces, sean objetos, sean personas, sean propiedades, ¿sí? Sean las condiciones climáticas, sea las condiciones del ambiente en sí mismo las que van a influir sobre el vehículo. Son todas esas cosas que tenemos que considerar. Las que no nos van a influir o aquellas cosas sobre las que nosotros no vamos a influir, bueno, podríamos modelarlas como fuera del ambiente, ¿no? Entonces, ahora si volvemos para atrás y vemos los ejemplos con los que habíamos trabajado, bueno, pensemos cuál es el ambiente o el entorno en cada uno de estos casos, ¿no? Si agarramos el primer caso, bueno, vemos que va por una autopista. Y la autopista, ¿qué es lo que nos interesa de la autopista? Y bueno, seguramente nos interesa en dónde están las líneas pintadas para saber cuáles son los carriles, dónde está el guardarrail para saber cuál es el límite, hasta dónde yo puedo navegar, dónde están los otros vehículos, ¿sí? Probablemente dónde estén las señales de tránsito de manera de poder detectarlas, ¿sí? Todo lo que nosotros influya sobre el vehículo será parte del ambiente. Y obviamente si hay personas o peatones o bicicletas también formarán parte del ambiente, ¿no? Un ambiente que va a ser muy distinto en el caso del vehículo submarino, ¿no? Este vehículo submarino, que probablemente interactúe con muy pocos elementos a su alrededor, ¿sí? Interactuará con algún pez, por ejemplo, con animales que estén en la zona submarina, el suelo, bancos de arena. Ya si es un vehículo para la inspección de cañería, o sea, la inspección de barcos hundidos, bueno, también formarán parte de su entorno. Pero bueno, las capacidades que va a tener, las capacidades de sensado que tiene que tener este vehículo son muy diferentes a las que tiene este vehículo en el tráfico normal que nosotros tenemos en nuestras ciudades, ¿no? En el caso del rover, por ejemplo, bueno, el ambiente va a tener que ver con todo lo que tiene alrededor, que son las rocas, la arena, ¿sí? El viento, el polvo, la tierra, y todo lo que puede llegar a influir sobre su comportamiento, y todo lo que podríamos llegar a influir nosotros con el movimiento del robot. Y en el caso del vehículo aéreo, bueno, el ambiente normalmente va a ser
con menos presencia de objetos, prácticamente no van a haber, y las condiciones climáticas pueden ser muy adversas, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ambiente de alguna manera nos va a definir qué capacidades de sensado tenemos que tener, qué habilidades para movernos tenemos que tener, es decir, el sistema de locomoción que vamos a utilizar, y está entonces muy relacionado con las problemáticas que tenemos que resolver, ¿sí? El ambiente nos va a imponer de alguna manera las problemáticas, algunas problemáticas que vamos a tener que resolver. En un ambiente marino, por ejemplo, bueno, quizás estas estructuras, esos bancos de arena, piedras y colores todos muy parecidos, ¿no? Es muy difícil utilizar una cámara, por ejemplo, para poder inspeccionar el ambiente, ya que todo se ve muy parecido. Cuanto más turbia sea el agua, más difícil de ver, la visibilidad no es buena. Entonces por ahí se utilizan otros tipos de sensores también, como los sonares, por ejemplo. Bueno, estas cuestiones las vamos a trabajar un poco en la unidad siguiente. En el caso del tráfico, bueno, vamos a tener diferentes tipos de ambientes o diferentes tipos de complejidades para este tipo de ambientes, según la ciudad donde estemos, según el tipo de carga que tenga el tráfico, según la zona, si es rural, si es urbana, si es una autopista, ¿sí? Pero básicamente tendremos que interactuar para poder ver los semáforos, las señales de tránsito, los peatones, las bicicletas, los otros vehículos, ¿sí? Los límites de las carreteras, las pinturas, ¿sí? Todo eso forma parte del ambiente de ese vehículo. Entonces todo eso nos va a interesar a nosotros como vehículo autónomo, por ejemplo, y lo vamos a tener que tener en cuenta. Y no es lo mismo el problema cuando estamos en un ambiente interior, por ejemplo, ¿sí? Donde quizás las condiciones climáticas ya no son las mismas, ¿sí? Es todo mucho más controlado. También puede ser controlado con quién vamos a interactuar. Por ejemplo, si tenemos líneas pintadas, probablemente esto sea para indicar de que las personas no pueden ingresar en esa zona, entonces podemos asumir de que no vamos a interactuar con personas, que es muy difícil poder interactuar con las personas. Y bueno, puedo tener ya hasta preplanificado por dónde tengo que moverme, o sea que podría ser todo bastante estático y preplanificado, ¿no? Entonces la dificultad no es la misma que la que navegar en un ambiente como este que tenemos acá arriba, ¿sí? En un ambiente aéreo, bueno, depende con qué tengamos que interactuar, será algo más complicado o no, pero quizás el tema de controlar la estabilidad de vuelo y ante condiciones adversas climáticas podría ser una gran dificultad que nos plantee en el ambiente. ¿Sí? Yo les voy a plantear algunos ejes en los cuales me gusta a mí clasificar a los tipos de ambientes. Es una definición que a mí me gusta utilizar, ¿sí? Y tiene que ver, por un lado, con clasificar a los tipos de ambientes como interiores y exteriores, ¿sí? Es muy clara la diferenciación cuando tenemos ambientes de interiores, de que las condiciones climáticas y las condiciones de iluminación no van a ser tan severas, van a ser controladas, ¿sí? Es más, se controlan o se acomodan para favorecer el desempeño de los robots o de los vehículos en ese ambiente, ¿no? En cambio, en un ambiente de exterior, bueno, no tengo control sobre las condiciones climáticas, de iluminación, las condiciones del terreno, difícilmente tenga control sobre otros objetos, obstáculos con los que me voy a encontrar, ¿sí? Entonces, esa primera clasificación la vamos a hacer entre interiores y exteriores, ¿sí? Entonces, cuando ustedes se encuentren con vehículos o robots pensados para un determinado ambiente, bueno, ya van a saber de lo que hablamos cuando decimos es un robot de interior o es un robot de exterior, ¿sí? Fíjense que en los ambientes exteriores, además, las cosas ya podríamos plantearlas hasta en tres dimensiones, ¿no? En el ambiente interior también, porque si es un vehículo o un brazo robótico, por ejemplo, que se va a mover en tres dimensiones y los objetos con los que vas a interactuar también tienen tres dimensiones, bueno, va a ser un aspecto a tener en cuenta. Sin embargo, en el ambiente exterior siempre tenemos subidas, bajadas, pozos, obstáculos de diferentes formas, no todos son iguales, entonces es mucho más complejo, ¿sí? Además nos vamos a encontrar con agua, niebla, viento, polvo, un montón de cuestiones que no facilitan la labor de un vehículo, ¿sí?
Otro eje de clasificación que me gusta utilizar es el de los ambientes estructurados y los ambientes no estructurados. Fíjense que yo de esta manera planteo como dos posibles extremos. No quiere decir que en el medio no hayan grises, ¿no? Pero en definitiva tenemos los ambientes estructurados, son aquellos que van a tener algún tipo de estructura. ¿Y a qué vamos a llamar estructura? ¿Sí? A todo aquello que haya sido diseñado o construido por el hombre, ¿no? En un ambiente como el tránsito, el tráfico, bueno, todo lo que tiene que ver con la estructura será las líneas pintadas, los guardarrails, ¿sí? La cartelería, la iluminación, ¿sí? Las sendas peatonales, las sendas para bicicletas, obstáculos marcados, es decir, todo aquello que haya construido el hombre para adecuar ese ambiente para que el vehículo pueda tener un mejor desempeño o que tenga que resolver menos dificultades a la hora de navegarlo, ¿sí? En cambio, un ambiente como podría ser el planeta Marte, con el que se encuentra un rover, o en este caso los Perseverance o los Curiosity, está totalmente desestructurado, es decir, por ahí no pasó el hombre, no hay estructuras construidas ni nada, sino que es puramente no estructurado. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con la complejidad de no conocer probablemente el ambiente con el que nos vamos a encontrar, y donde no puedo suponer determinada estructura que me va a ayudar a resolver el problema porque no existe, ¿sí? Voy a tener que aprender a reconocer estructuras naturales y eso no es tan fácil, ¿sí? En este ambiente no hay prácticamente nada que me ayude a navegar, ¿no? Eso es lo que voy a tener que construir yo al conocimiento desde la falta de estructura que existe. O sea que voy a tener que reconocer estructuras naturales, ¿ah? Entonces vamos a tener ambientes sumamente estructurados, como podrían ser autopistas del primer mundo, por ejemplo, y vamos a tener casos intermedios, como podría ser un camino rural, donde hay un asfalto pero no está pintado, o es un asfalto desgastado, que a veces tiene líneas marcadas y a veces no, hay poca cartelería, pero bueno, cada tanto me puedo encontrar algún poste que me pueda ayudar como estructura para identificar hasta dónde puedo manejar, ¿sí? Y después en los otros extremos estarán los ambientes no estructurados. Otro eje que vamos a plantear para clasificar los ambientes serán cuán estático o cuán dinámico será ese ambiente. ¿Y eso de qué depende? Y obviamente depende de todo lo que tengo alrededor, si se mueve o no se mueve, ¿sí? Si yo tengo un ambiente puramente estático, bueno, sería fácil de mapear o de crear un mapa una sola vez y tener conocimiento de ese mapa, y si las cosas no se mueven es mucho más fácil resolver el problema. El problema de identificar las cosas va a ser más fácil porque siempre van a estar en el mismo lugar, son cosas que siempre van a tener el mismo tamaño, que yo si las tengo mapeadas ya sabré dónde encontrarlas. Entonces controlar los movimientos va a ser más fácil, planificar una trayectoria quizás hasta no lo tenga que resolver porque ya nada se mueve, entonces ya la trayectoria va a estar planificada desde el principio y va a ser siempre la misma, ¿sí? No quiere decir que un ambiente estático sea sencillo tampoco, ¿no? Porque depende de la cantidad de elementos que haya y la complejidad de los elementos. Con que sea estático no quiere decir que no sea no estructurado, ¿no? Podríamos plantear un ambiente como este en la foto a la derecha como un ambiente estático porque nada se mueve, sin embargo es un ambiente complejo porque está sumamente desestructurado, ¿sí? Y el peor de los casos va a ser cuando tengamos un ambiente con cosas que se muevan. Con cosas me refiero a objetos, personas, vehículos, cualquier otro objeto que no seamos nosotros, o nosotros me refiero a nosotros vehículos, nosotros robots, será un ambiente dinámico, donde las cosas se mueven. Y en particular, en aquellos ambientes donde participen los humanos, ¿sí?, la complejidad será aún mayor. Ya lo charlamos el otro día, pero en los ambientes donde participa el humano hay mucha incertidumbre en cómo se comportarán, ¿sí? Un humano es difícil de predecir, ¿sí? Su comportamiento es difícil de predecir. Por lo tanto, eso agrega una complejidad aún mayor en esos ambientes.
El último eje que les voy a plantear tiene que ver con cuánto conocemos y cuánto no conocemos de ese ambiente. Entonces los vamos a separar en ambientes conocidos y ambientes desconocidos. Es decir, yo voy a largar un robot en un ambiente que no conozco y por lo tanto no tengo un mapa, por lo tanto todo lo voy a tener que aprender y la trayectoria que yo planifique lo voy a tener que planificar en ese momento en función de lo que yo vaya midiendo y lo vaya sensando del ambiente. En función de lo que yo vaya viendo, tendré que planificar cómo me muevo, y eso es una tarea más compleja que si yo tuviera un mapa del lugar, que fuera un lugar conocido, que yo ya navegué anteriormente, entonces esa información que yo ya puedo utilizar, que me va a facilitar la tarea. Bueno, entonces, ¿por qué me interesaría a mí saber en qué tipo de ambiente vamos a trabajar? Es una pregunta bastante obvia que involucra todo lo que venimos charlando hasta el momento, ¿no? Piénsenlo un poquito. Pongan pausa. Fíjense que existe una relación entre la complejidad del problema a resolver y el tipo de ambiente, ¿sí? Por supuesto que la complejidad o el desafío a superar para cada una de las problemáticas que planteamos para un vehículo depende de un montón de cosas, ¿sí? La complejidad depende de un montón de cosas y el tipo de ambiente es una de ellas. Después va a depender de otras cosas, como por ejemplo la misión que tengamos que cumplir o la tarea que tiene que realizar ese vehículo, ¿sí? Eso también va a influir sobre la complejidad de lo que tengamos que diseñar. Pero el ambiente es algo que nosotros no podemos controlar. Por lo tanto, tenemos que aprender a lidiar con él, a medirlo, a verlo, a percibirlo, para poder resolver las problemáticas. Si nosotros tenemos un ambiente sumamente desconocido, un ambiente desconocido totalmente, la complejidad va a ser mayor. Eso, me imagino, estamos todos de acuerdo. Cuanto más conocido es el ambiente, más fácil será resolver las problemáticas. Cuanto menos conocido, bueno, más robustos tendrán que ser nuestros algoritmos para poder resolver las problemáticas. Entonces, si volvemos para atrás, ¿no? Y miramos cada uno de los ejes que planteé, ambientes interiores y exteriores, ¿cuál de ellos tendrá la mayor complejidad? Y yo concluiría de que los ambientes exteriores normalmente son más complejos. Pero eso también depende de los otros ejes. Por ejemplo, si es un ambiente poco estructurado, como podría ser un ambiente interior donde hubo algún terremoto y las cosas se cayeron, o hubo algún tipo de robo, entonces o estás buscando alguna víctima de algún accidente y largas un dron adentro de un edificio, podría ser bastante desestructurado porque están las cosas caídas, rotas, ¿sí? Entonces eso tiene cierta complejidad. Entonces una combinación de un ambiente exterior y además que sea no estructurado tiene una complejidad bastante grande. Pero si además le agregamos objetos dinámicos, la complejidad aún aumenta. Si es un ambiente como el del rover que teníamos acá, donde nada se mueve, ¿sí? Es desconocido, es no estructurado, es de exterior, pero nada se mueve y no es tan complejo como por ejemplo podría ser un ambiente de interior en el cual participen las personas, donde hayan muchos robots que se crucen entre sí, quizás eso podría ser más complejo, ¿no? Entonces espero que me vayan siguiendo, que la complejidad del problema, de los problemas que tenemos que resolver están relacionados al ambiente, ¿sí? Y van a depender si son de todos estos tipos de clasificaciones, ¿no? Un ambiente exterior no estructurado, dinámico, en el que participen las personas y que además sea desconocido, podríamos concluir que sería el caso más complejo de todos. Bien, entonces ya podemos seguir un poco cuál es la complejidad del problema en función también del tipo de ambiente. Ahora, una vez que sabemos con qué ambiente vamos a interactuar, bueno, a ver cómo lo resolvemos, ¿sí? ¿Cuáles son las cosas que tenemos que resolver para poder interactuar con ese entorno de la manera más segura, eficiente, amigable con el medio ambiente y todas las restricciones que ustedes quieran poner, ¿no?
En principio entonces vamos a tener que responder 3 claves. La primera de todas es ¿dónde estamos dentro de ese ambiente, ¿no? O ese entorno? Es una pregunta que el vehículo o el robot va a tener que responder, porque uno se tiene que ubicar en el ambiente donde está trabajando, ¿sí? Si es un ambiente desconocido, por ejemplo, y bueno, vamos a tener que, a partir de nuestras mediciones, ir construyendo un mapa, una representación del lugar que nos permita saber dónde estamos y cuánto nos movemos respecto de ese lugar. También que nos permita saber hacia dónde vamos, ¿sí? Que es la siguiente pregunta. Entonces, si yo sé dónde estoy y sé a dónde voy y empiezo a mirar cómo es el entorno, yo podría empezar a resolver el problema de cómo planificar la trayectoria para llegar desde el punto donde estoy hacia donde quiero ir, ¿no? Que es la pregunta del cómo voy a llegar hasta ahí, ¿sí? Esa pregunta va a depender de los obstáculos que hay en el medio, ¿sí? Va a depender también del tipo de locomoción que yo utilice, si voy volando o voy por tierra, si tengo ruedas o me arrastro, ¿sí? Con todas las cuestiones que este robot o este vehículo va a tener que resolver. Obviamente que para resolver esas preguntas tenemos que tener ciertas capacidades, o el vehículo las tiene que poder generar de alguna manera. Esos son ciertos tipos de inteligencia que va a tener que tener, ¿no? Primero vamos a tener que poder construir un modelo del ambiente. O lo construimos mientras navegamos el ambiente, o ya venimos con un modelo precalculado, precargado dentro del robot que nos diga cómo es el ambiente. El modelo podría ser de distintas maneras según el tipo de ambiente, ¿no? Si nosotros dejamos un robot en el piso de la Facultad de Ingeniería, ¿sí? Probablemente el tipo de modelo que utilicemos sea un plano para el piso, otros planos para las paredes, ¿sí? Y con planos podríamos hasta resolver cómo es el ambiente, suponiendo que dejamos a las personas de lado. Ahora, si hay personas, bueno, vamos a tener que llegar a las personas de alguna manera, modelarlas. Por otro lado, vamos a tener que tener la capacidad de percibir y analizar el ambiente. O sea, necesito sensores, necesito algo que me dé información de cómo es el ambiente, y no solo es la medición, sino también es qué hago con esa medición para entenderla y sacar algo útil que me diga esto me sirve para ubicarme, o esto me sirve para reconocer un obstáculo, o esto me sirve para reconocer una meta o hacia dónde voy, ¿no? Por último, vamos a tener que resolver el problema de cuál es la posición dentro de ese ambiente, ¿no? Resolver el problema de la localización, saber dónde estoy parado. Esas propiedades las vamos a tener que tener incorporadas en el robot, además de la posibilidad de planificar y ejecutar los movimientos, ¿sí? Ya sea que sean trayectorias que ya estén precalculadas porque el ambiente es estático, nada se mueve y ya es conocido de antemano, o si no es conocido de antemano, bueno, a medida que lo voy navegando y voy generando una representación del lugar, tendré que poder planificar cómo moverme y efectivamente ejecutar esos movimientos con los actuadores que yo tenga. No es lo mismo, como decíamos antes, mover los propulsores en un ambiente marino a mover los rotores de un cuadricóptero para movernos en un ambiente exterior, ¿no? En definitiva, pensándolo como capacidades humanas, este vehículo o este robot va a tener que tener las capacidades de poder ver, ¿sí? Ver lo que pasa alrededor, qué es lo que tengo, poder decidir o pensar, ¿sí? Y de alguna manera también tomar acción y actuar, ¿sí? Esas son las interacciones que vamos a tener nosotros con el ambiente para poder llevar adelante la tarea que tiene por misión este robot. Esto nos lleva entonces a volver al mismo diagrama con el que veníamos trabajando hasta el momento, ¿sí? A este diagrama vamos a volver cada tanto. En definitiva, estas son las problemáticas que tengo que resolver. Acá tengo la percepción, o sea, la forma de ver y extraer información, la respuesta a la pregunta ¿dónde estoy?, ¿sí? Y cómo es el ambiente alrededor mío, la localización y la construcción de mapas, la cognición o la toma de decisiones y la planificación de trayectoria, es decir, cómo voy para allá, cómo va a ser mi trayectoria, qué pasa si me encuentro con un obstáculo en el medio, ¿sí? Todo eso también va de la mano de cuáles son las misiones que tiene o los comandos de misión
que tiene este robot. Por último, una vez que yo ya sé dónde estoy y sé dónde quiero ir, ¿sí?, en función de la misión que yo tenga, bueno, tendré que ver cómo controlo mis actuadores para efectivamente ejecutar esa trayectoria que ya calculé, ¿sí? Bueno, hasta acá vamos a llegar con este primer video, que habla un poco acerca del tipo de ambiente con el que nos vamos a encontrar, cuál es la complejidad asociada a ese tipo de ambiente y obviamente cómo repercute en las distintas problemáticas que tenemos que resolver y cuáles son las capacidades que tiene que tener ese vehículo para poder resolverlas, ¿sí? Nos vemos en el próximo video. Les mando un abrazo. Chao.